Sombrero en la arena. Costa del Pacífico, Michoacán. El viento salado de la madrugada barría la costa, levantando pequeñas nubes de arena que se movían como humo sobre la playa. La marea estaba en calma, pero el cielo, gris y cerrado, anunciaba que la tranquilidad era apenas una apariencia. Un grupo reducido de soldados caminaba por la franja costera, revisando un sector asignado como parte de una patrulla rutinaria. No era una zona turística, sino un tramo aislado donde el oleaje golpeaba con fuerza, y donde, según algunos pescadores, nadie se quedaba después del atardecer. Uno de ellos fue el primero en verlo. Entre montículos irregulares de arena, destacaba el borde de un sombrero militar, húmedo y cubierto parcialmente por granos finos, que lo habían atrapado como si llevara ahí semanas. Lo extraño era que no había huellas alrededor, ni restos de pertenencias que indicaran que alguien lo había dejado olvidado. La tela estaba fría al tacto, y no era por la brisa. Tenía una humedad densa que calaba la piel. Al levantarlo, todos se acercaron, y fue entonces cuando lo vieron. Justo debajo, perfectamente marcada, había una huella humana. No era profunda como las que deja un pie pesado, sino nítida, como si el pie hubiera estado ahí un instante antes. La arena que formaba los bordes aún parecía moverse, desmoronándose lentamente. La observaron apenas unos segundos antes de que, sin viento fuerte que la borrara, comenzara a difuminarse hasta desaparecer por completo. Se miraron en silencio. La explicación más lógica habría sido que alguien pasó por ahí recientemente, pero no había rastros de pasos previos ni posteriores. Solo esa única huella, como si la persona hubiera surgido del suelo y vuelto a hundirse en él. Uno de los soldados, en tono nervioso, dijo que no deberíamos quedarnos parados. Sin embargo, la curiosidad pesó más, y continuaron explorando la zona. A medida que avanzaban por la playa, notaron que el ambiente cambiaba. La temperatura bajó bruscamente, el aire se volvió más pesado, y el sonido de las olas se escuchaba amortiguado, como si viniera de muy lejos. En medio de esa quietud antinatural, un zumbido grave comenzó a llegarles, sin que pudieran ubicar su origen. No era el rugido de una embarcación ni el eco de un motor. Sonaba más como un murmullo profundo que vibraba en el pecho. De repente, uno de ellos señaló algo en la arena, a unos metros más adelante, otra huella humana, idéntica a la primera, pero esta vez acompañada de un charco pequeño de agua clara, como si alguien hubiera salido caminando desde dentro del mar. No había línea de pisadas que llevara hasta ella. Apenas pudieron acercarse para inspeccionarla, el agua empezó a filtrarse en la arena hasta desaparecer, y con ella la huella. El soldado que llevaba el sombrero en la mano comenzó a inquietarse. Juraba que la tela, antes húmeda y fría, ahora estaba tibia, como si hubiera estado un momento bajo el sol. Lo revisaron nuevamente, y notaron que en el forro interior había manchas oscuras, como salpicaduras secas de algo que parecía sangre. Nadie dijo nada, pero el silencio que se instaló fue más pesado que las palabras. Más adelante, casi donde la playa se estrechaba contra las rocas, el murmullo se intensificó hasta parecer voces confusas. No se distinguían palabras, pero había un tono claro de queja, como lamentos entrecortados. El viento, que antes había menguado, volvió de golpe, azotando la arena contra sus rostros. En ese instante, algo los obligó a girar. A pocos metros, justo donde habían pasado minutos antes, una línea de huellas apareció repentinamente, yendo en dirección contraria a la suya. El patrón era errático. Unas pisadas estaban más profundas, otras apenas marcadas, como si la persona que las hacía cambiara de peso o flotara por instantes. Decidieron seguirlas. Las huellas se acercaban a la orilla, pero justo antes de que el agua las alcanzara, se detenían abruptamente. No había continuidad hacia el mar ni hacia la arena seca. Simplemente se cortaban, como si el portador se hubiera esfumado en ese punto exacto. Un escalofrío recorrió al grupo cuando, al mirar hacia el horizonte, vieron lo que parecía una silueta erguida dentro del agua, inmóvil y de espaldas a la orilla. No distinguían detalles, solo la figura oscura recortada contra la espuma. La silueta no se movía con el oleaje, permanecía rígida. Uno de los soldados quiso gritarle, pero la voz se le apagó en la garganta. Cuando parpadearon, ya no estaba. Decidieron retroceder. Sin embargo, algo había cambiado en la playa. El sombrero que llevaban ya no estaba húmedo ni tibio, sino completamente seco y más liviano, como si hubiera perdido materia. Al mirarlo de nuevo, notaron que en el interior, ahora había granos de arena apelmazados formando un patrón irregular, parecido a una huella pequeña, demasiado pequeña para ser de adulto. A medida que regresaban hacia el punto de inicio,
Comenzaron a escuchar pasos sobre la arena, pero no provenían de ellos. El sonido era rápido, como si alguien corriera a su alrededor, invisible. Cada vez que uno giraba la cabeza, solo veía la playa vacía. Pero el ruido persistía, a veces detrás, a veces a un lado. El pulso se aceleró en todos, y ya nadie hablaba. El último tramo fue el más perturbador. Faltando pocos metros para llegar al camino de salida, vieron algo clavado en la arena. Otro sombrero militar, idéntico al primero, con la visera apuntando hacia el mar. Nadie se atrevió a tocarlo. Pasaron de largo, sintiendo que si lo levantaban, algo más saldría a la superficie. Al llegar a la camioneta, el soldado que había recogido el primer sombrero, intentó dejarlo en la parte trasera, pero este resbaló de sus manos y cayó al piso. La tela se desintegró como si fuera polvo seco, dejando solo una sombra oscura en la arena que el viento no pudo borrar. Ese día no encontraron explicación para lo que presenciaron. En los reportes oficiales, apenas se mencionó que no hallaron actividad sospechosa. Entre ellos, sin embargo, quedó el acuerdo tácito de no volver a patrullar esa franja de playa. Según contaban después, algunos pescadores habían visto en noches de marea baja figuras caminando solas por la orilla, siempre dejando una sola huella que desaparecía al instante. Lo más inquietante es que, semanas después, otro grupo de soldados reportó haber visto un sombrero militar semienterrado, exactamente en el mismo lugar. Esta vez, nadie se atrevió a levantarlo. Risa que no era humana. Campamento en la selva, Chiapas. Había sido un día agotador. El calor húmedo de la selva se mezclaba con el cansancio acumulado de las jornadas anteriores. El campamento estaba en una zona donde la vegetación era tan espesa, que ni la luz de la luna habría atravesado el follaje, aunque esa noche no había luna que alumbrara. Apenas unas lámparas de batería daban un halo tenue sobre las carpas, iluminando lo justo para orientarse entre el equipo y las mochilas. La selva permanecía inquietantemente callada. No había cantos de insectos, ni aullidos de monos, ni croar de ranas. El silencio no era natural. Lo notamos todos, pero nadie lo dijo. La experiencia nos había enseñado que, en ciertos lugares, lo mejor era no comentar lo que resultaba extraño. El aire olía a tierra húmeda y hojas en descomposición, y había una sensación extraña, como si el ambiente estuviera cargado de algo que no sabíamos identificar. Estaba sentado junto a la fogata, avivando las brasas para calentar café, cuando lo escuché por primera vez. Una risa aguda, seca, que cortó el silencio como un cuchillo. No se parecía a la de un humano, pero tampoco podía asociarse a ningún animal que conociera. Tenía algo metálico, como si rebotara en las paredes invisibles de la selva, y lo más inquietante era que parecía provenir de múltiples direcciones al mismo tiempo. No podías girarte hacia un solo punto para encontrar su origen. Donde miraras, sentías que estaba ahí. Al principio pensé que era mi imaginación. El cansancio podía jugarme malas pasadas, pero uno de los compañeros, sentado a pocos metros, dejó caer su taza al suelo y me miró sin decir nada. Ese gesto fue suficiente para entender que no era el único que lo había escuchado. La risa volvió, esta vez más cercana, y con un eco extraño, como si la voz perteneciera a alguien que nos rodeaba caminando en círculos a gran velocidad. Las linternas se encendieron al instante, pero sus haces de luz apenas atravesaban la maraña de vegetación. No se veía nada. El silencio volvió a caer, espeso y expectante, hasta que la risa estalló otra vez, más prolongada, más aguda, como si se burlara de nuestra impotencia. Uno de los hombres quiso adentrarse unos metros en la oscuridad para buscar el origen, pero lo detuvimos. Aquí, perder de vista la luz del campamento significaba exponerse a desaparecer entre la selva en cuestión de segundos. Y había algo en esa risa que nos decía, en un lenguaje que no necesitaba traducción, que era una mala idea seguirla. De pronto, sin previo aviso, la risa cambió de tono. Ya no era una carcajada aguda, sino un murmullo rápido, ininteligible, como si alguien hablara en un idioma desconocido, muy cerca de nuestros oídos. No podía ser posible. Estaba al mismo tiempo junto a mi hombro y detrás de mí, y también en lo alto de los árboles. Uno de los compañeros empezó a persignarse, los labios temblándole. El resto apenas respirábamos. Las lámparas parecían más débiles, como si la luz misma se encogiera por miedo. Entre las sombras, juraría que vi un destello, algo que se movió rápido y desapareció entre el follaje. No pude identificar su forma, pero sí sentí que nos estaba observando. El murmullo se interrumpió, y regresó la risa, más fuerte que nunca.
Duró varios segundos, lo suficiente para que nos miráramos sin saber qué hacer. No había protocolos para algo así. No era un animal, no era una persona, y tampoco era una alucinación colectiva. Todos la escuchábamos. Uno de los más jóvenes rompió el silencio diciendo que quizá era un mono o un ave nocturna. Nadie le creyó. Su voz temblaba demasiado como para convencer siquiera a él mismo. La risa cesó tan de repente como había empezado, pero el silencio que quedó no trajo alivio. El aire se volvió más denso, casi irrespirable, y sentíamos un cosquilleo en la nuca. Ese instinto primitivo que te advierte que hay algo detrás de ti aunque no lo veas. Pasaron varios minutos sin sonidos. Entonces, en el límite de la luz de la fogata, vimos moverse algo. No era grande, pero tampoco pequeño. Su silueta era baja, encorvada, y se movía de una forma errática, como si cada paso fuera en direcciones distintas. La linterna de uno de los compañeros apuntó hacia allí, pero justo antes de iluminarlo, la figura se desvaneció en la nada, como si nunca hubiera estado. El silencio volvió a romperse. La risa, ahora más lejana, resonó al otro lado del campamento. No era una retirada, era un juego. Nos estaba rodeando, apareciendo y desapareciendo, como si quisiera que supiéramos que podía hacerlo cuando quisiera. No pegamos un ojo en toda la noche. La fogata se mantuvo encendida hasta el amanecer, y nadie se alejó más de unos pasos de la luz. No hubo más risas después de las últimas horas, pero la sensación de ser observados no nos abandonó en ningún momento. Al día siguiente, mientras desmontábamos el campamento, encontramos marcas extrañas en el suelo, alrededor del perímetro. No eran huellas de botas ni de animales conocidos. Tenían una forma alargada, casi como dedos, pero con terminaciones puntiagudas que se clavaban en la tierra. Estaban frescas. Uno de los veteranos del grupo, un hombre que rara vez hablaba, se quedó mirándolas un largo rato, antes de decirnos que en la región existían relatos viejos sobre algo llamado el que se ríe en la oscuridad. Según las historias, no tenía cuerpo fijo. Podía aparecer como una sombra, un reflejo o un murmullo, y siempre se acercaba riendo para confundir a quienes estaban en su territorio. Nadie sabía qué pasaba si uno lo seguía, porque quienes lo hacían nunca regresaban. Guardamos silencio después de eso. No había nada que agregar. Recogimos las cosas y nos fuimos sin mirar atrás. El camino hacia la salida de la selva fue pesado, como si el ambiente mismo quisiera impedirnos marchar. Durante el trayecto, aún con la luz del día, cada tanto me parecía escuchar un eco suave, como el final lejano de una risa. Nunca pude confirmarlo. No sé si era real o si mi mente seguía atrapada en esa noche, pero lo que sí sé es que ninguno de los que estuvimos allí volvió jamás a acampar en esa zona, porque no se trataba solo de un sonido extraño, era la certeza de que algo estaba allí con nosotros, jugando, probando nuestros límites, y que en cualquier momento, si así lo quería, podría habernos llevado consigo a un lugar del que no hay regreso. Mano que salió del río orilla del río Usumacinta. La noche estaba húmeda y silenciosa, interrumpida solo por el murmullo constante del río. La patrulla había acampado en un claro a unos metros de la orilla, un punto elegido porque la vegetación no era tan densa y el agua estaba cerca para abastecerse. El soldado había terminado su turno de guardia y antes de recostarse, decidió lavarse la cara para despejarse del calor sofocante que parecía no disminuir ni de madrugada. Se inclinó sobre la corriente oscura. El reflejo de la luna era apenas una línea quebrada por la suave corriente. Sumergió las manos y el agua se sintió tibia, extrañamente tibia para la hora que era. Se llevó un par de puñados al rostro, y justo cuando volvió a inclinarse, algo frío y áspero le sujetó la muñeca con una fuerza inesperada. El primer impulso fue gritar, y lo hizo. Su voz retumbó en el aire espeso. La presión sobre su muñeca duró apenas un par de segundos, pero fue suficiente para dejarle una sensación de huesos bajo una piel húmeda y gelatinosa. La mano, o lo que fuera, se soltó, y se perdió bajo la superficie, sin provocar ni una sola onda. El agua volvió a lucir tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Sus compañeros, alertados por el grito, llegaron corriendo con las armas listas. Él solo podía señalar el agua, tartamudeando, intentando explicar que algo lo había sujetado. Uno de ellos alumbró con la linterna, barriendo el haz por toda la orilla, pero no había movimiento, ni peces, ni burbujas, nada que justificara el miedo en los ojos del soldado. Decidieron que tal vez había sido una rama arrastrada por la corriente o un animal pequeño. Sin embargo, cuando uno de ellos le pidió que mostrara la muñeca,
Notaron una marca rojiza con la forma clara de dedos, como si hubiera sido apretada con fuerza. La piel estaba fría, demasiado fría para el clima que reinaba. El resto de la noche transcurrió con un silencio incómodo. Nadie quiso volver al río, y al amanecer el oficial ordenó cambiar de punto de campamento. Sin embargo, al recoger el equipo, el soldado volvió a sentir una extraña pulsación en la zona donde lo habían sujetado. No era dolor, sino algo como un latido irregular que provenía de su propio pulso. Ya de día, el agua parecía inofensiva, cristalina incluso, con ramas flotando lentamente río abajo. El soldado se obligó a mirar, convencido de que tal vez encontraría una explicación lógica. Fue entonces cuando vio, entre los reflejos del sol, algo que parecía una figura más oscura que el resto, suspendida bajo la superficie. No tenía forma definida, pero se adivinaba un contorno humanoide, inmóvil, mirando hacia la orilla. El momento duró apenas un parpadeo. Al cerrar y abrir los ojos, la figura ya no estaba. Decidió no decir nada a los demás, aunque sabía que no había sido una ilusión. Esa noche, mientras descansaban en un claro más alejado del río, escuchó un rumor de agua corriendo más cerca de lo que debería. El sonido era idéntico al del Usumacinta, pero allí no había corriente visible. El ruido venía acompañado de un murmullo apenas audible, como si alguien hablara desde muy lejos bajo el agua. No podía entender las palabras, pero sentía que no debía escucharlas demasiado. Se tapó los oídos y cerró los ojos, intentando dormir. El murmullo no cesaba. En un momento, creyó sentir un olor a río estancado, fuerte y penetrante, que parecía impregnarse en la tela de la tienda. Cuando se levantó para salir, vio que bajo la lona, justo donde descansaba, había un charco de agua lodosa. No llovía, no había humedad en el resto del terreno, solo ese círculo oscuro bajo su manta. Se convenció de que debía mantenerse alejado de cualquier fuente de agua. Sin embargo, al día siguiente, la patrulla tuvo que volver a acercarse al río para abastecerse. Él evitó hacerlo, quedándose de guardia en el perímetro. Los demás llenaban cantimploras y lavaban utensilios. Fue entonces cuando uno de ellos gritó su nombre, pidiéndole que se acercara. Lo encontraron mirando fijamente al agua, con la respiración agitada. Señalaba un punto en la corriente donde algo blanquecino parecía flotar. Al enfocarlo mejor, vieron lo que parecía una mano, pero no una mano suelta. Estaba unida a un brazo que desaparecía en la profundidad. La corriente no lo arrastraba, simplemente permanecía ahí, como si emergiera lentamente para dejarse ver. Uno de los soldados, nervioso, lanzó una piedra al lugar. El impacto provocó un chapoteo y la imagen desapareció. La corriente siguió su curso, inalterable. No volvieron a mencionar el asunto, pero esa noche, el mismo soldado que vio la mano se despertó empapado. El agua le llegaba hasta la cintura. Creyó que el río se había desbordado, pero al salir de la tienda, comprobó que el campamento estaba seco. Solo su tienda estaba anegada, y el agua tenía la misma temperatura tibia de aquella noche en que lo sujetaron. Al amanecer, la marca de dedos en su muñeca seguía ahí, más oscura, casi como si estuviera tatuada bajo la piel. A partir de ese día, comenzó a sentirse enfermo. Escalofríos en plena tarde, sueños en los que estaba sumergido, viendo formas humanas inmóviles en el fondo, con ojos que lo seguían. Un par de semanas después, durante un patrullaje río abajo, volvieron a acampar cerca del agua. Ya nadie lo obligaba a acercarse, pero esa noche, sin darse cuenta cómo, despertó caminando hacia la orilla. Sus botas estaban llenas de barro, y sentía un tirón invisible que lo arrastraba. La corriente reflejaba un brillo pálido que no era luz de luna. Cuando estuvo a pocos pasos del agua, algo rompió la superficie. La misma mano huesuda, extendida hacia él. Pero esta vez no lo tomó de la muñeca, sino que quedó suspendida, como invitándolo a tomarla. El instinto de huir luchaba contra una extraña calma que lo empujaba a acercarse. En ese instante, un compañero lo sujetó por detrás, y lo tiró al suelo. Al volver la vista hacia el río, ya no había nada. El agua era solo agua, pero él sabía que, de no haberlo detenido, habría respondido al gesto, y quién sabe dónde estaría ahora. A partir de entonces, cada vez que escuchaba el murmullo del Usumacinta, incluso a kilómetros de distancia, le parecía distinguir en medio del sonido de la corriente, un susurro bajo, como si lo llamaran por su nombre. Nunca volvió a bañarse, ni siquiera a tocar el río. Sin embargo, la marca en su muñeca nunca desapareció, y en las noches más calurosas, todavía sueña que está bajo el agua,
rodeado de manos que esperan pacientemente para sujetarlo de nuevo. Canto en lengua desconocida. Selva Alta, Veracruz. El aire era espeso y húmedo, y cada respiración se sentía como tragar agua tibia. Esa noche, la guardia estaba en silencio absoluto. Apenas se oía el crujir de las hojas bajo algún insecto o el golpeteo de gotas rezagadas tras la última lluvia. No había luna, solo un cielo negro donde las copas de los árboles formaban un techo impenetrable. Fue entonces cuando empezó. Un canto. Al principio, apenas perceptible, como un murmullo lejano. No eran palabras claras, pero el ritmo era constante, casi ceremonial. Los primeros en oírlo se miraron entre sí, pensando que quizá venía de algún poblado oculto entre la vegetación. Sin embargo, no había rastro de fogatas, ni luces, ni camino alguno que llevara a gente viva en kilómetros. La voz, o voces parecían arrastrar las sílabas, como si estuvieran recitando algo muy antiguo. El tono subía y bajaba con una cadencia extraña, y lo más inquietante, era que parecía moverse. Por momentos se escuchaba detrás, luego al frente, después muy cerca, como si quien cantaba estuviera caminando en círculos alrededor de nosotros. El sonido no era fuerte, pero calaba en los huesos. Uno de los compañeros apretó su rifle y susurró que quizá eran contrabandistas usando algún tipo de clave para comunicarse. Otro dijo que aquello no sonaba humano. Yo solo sabía que el pulso me golpeaba en los oídos y que, por más que afinaba la vista en la oscuridad, no lograba encontrar un origen. Con cada minuto, el canto adquiría un eco imposible, como si se cantara dentro de una caverna, aunque allí no había más que selva. Las sílabas eran guturales y prolongadas, con pausas que parecían calculadas. No eran risas ni gritos, era algo más frío, más deliberado. El instinto decía que no debíamos movernos, pero la curiosidad nos obligaba a girar la cabeza siguiendo el sonido. Uno de los más jóvenes, nervioso, decidió avanzar unos metros para identificar de dónde venía. Caminó con la linterna apagada, guiándose por el oído. Apenas se internó entre los arbustos, lo perdimos de vista. El canto se interrumpió de golpe. Un silencio opresivo cubrió todo, y lo único que se escuchaba era nuestra propia respiración agitada. Segundos después, el joven volvió corriendo, pálido, asegurando que había visto algo moverse entre los árboles, una silueta humana, pero con movimientos desarticulados, como si los huesos no estuvieran en su lugar. Dijo que, justo antes de regresar, el canto empezó de nuevo, pero esta vez, junto a su oído. Nos agrupamos, encendiendo las linternas. La luz apenas cortaba la densidad de la noche. El canto no paraba, y lo más perturbador fue darnos cuenta de que ahora todos lo escuchábamos desde direcciones opuestas, como si varias voces recitaran al unísono, invisibles. No había pasos, no había crujidos, solo las palabras en esa lengua imposible. Uno de nosotros trató de responder en voz alta, gritando, «¿Quién está ahí?». El canto se detuvo. La pausa fue tan larga que pensé que se había acabado, pero entonces empezó de nuevo, esta vez más rápido, más intenso, como si nuestra respuesta lo hubiera provocado. Algo golpeó una de las linternas desde la oscuridad, apagándola. El compañero que la sostenía gritó que sintió una mano fría sobre la suya. Intentamos avanzar hacia la zona, pero la espesura se cerraba. Las ramas parecían enredarse más que antes. El canto volvió a alejarse, o al menos eso creímos, porque en cuestión de segundos, estaba justo encima, como si las copas de los árboles cantaran. Miramos hacia arriba, y vimos sombras moverse entre las ramas. No eran monos, ni aves nocturnas. Se movían como figuras humanas suspendidas a varios metros de altura. El canto bajaba en intensidad, pero su ritmo se mantenía. Uno de mis compañeros comenzó a temblar sin control, y dijo que las figuras no tenían rostro. De pronto, un viento gélido recorrió el claro. No era normal sentir frío en esa selva húmeda y caliente, pero ese aire nos atravesó como si fuera hielo. Las linternas restantes comenzaron a parpadear, y el canto, que hasta entonces había sido solo sonido, empezó a sentirse dentro del pecho, como si algo invisible vibrara en nuestro interior. Nos replegamos hacia el punto de reunión. Cada paso se sentía más pesado, como si el suelo tirara de nosotros. El canto parecía seguirnos, y lo peor era que, en cierto momento, todos tuvimos la sensación de estar repitiendo mentalmente las mismas sílabas que escuchábamos, sin saber qué significaban. Cuando por fin alcanzamos el campamento principal, el canto se detuvo como cortado con cuchillo.
La humedad volvió a sentirse normal, y los insectos retomaron su estruendo nocturno. Nadie habló durante varios minutos. La mirada de todos era la misma. Algo había intentado rodearnos, y no estaba hecho de carne y hueso. Al día siguiente, regresamos al lugar con más luz y equipo. No había huellas, ni indicios de paso humano o animal. Sin embargo, entre la maleza encontramos unas tiras de tela vieja colgando de una rama alta, como si alguien hubiera estado allí mucho antes que nosotros. La tela tenía símbolos pintados con algo que parecía ceniza. Un anciano de la zona, al oír nuestra descripción, dijo que en la selva todavía se escuchan cantos antiguos que no pertenecen a ningún idioma vivo. Según él, son voces que repiten oraciones olvidadas, buscando a quien las responda. Porque al hacerlo, uno acepta una invitación de la que no hay retorno. Esa noche, nadie quiso hacer guardia solo. Y aunque intentamos convencernos de que fue un efecto del cansancio y la sugestión, lo cierto es que, cuando pienso en esa melodía, mi mente empieza a tararearla sin querer. Y lo peor es que cada vez la siento más clara. Paso sin tierra. En el altiplano potosino, donde el viento silba entre la maleza baja y el horizonte parece no terminar nunca, nos encontrábamos en una misión de reconocimiento. El calor del día se había transformado en un frío seco que calaba los huesos, y el cielo estaba despejado, sin una sola nube. El suelo era plano, cubierto de polvo fino y tierra endurecida, con pequeñas piedras dispersas que crujían bajo las botas al caminar. Era una noche silenciosa, rota únicamente por el sonido de nuestro propio avance y las ráfagas de aire que pasaban por entre las orejas. El grupo estaba en formación, caminando en fila, atentos a cualquier movimiento. Yo iba a mitad de la columna, vigilando hacia los costados, cuando uno de los compañeros que cerraba la retaguardia hizo una advertencia por radio. Su voz sonaba tensa, como si no quisiera llamar demasiado la atención. Decía que escuchaba pasos detrás de él, claramente sobre grava, un sonido seco y rítmico, como si alguien más marchara justo en la misma cadencia que nosotros. Todos detuvimos el paso al instante. El eco del viento se hizo más evidente, y por un segundo, pensé que se trataba de su imaginación. El compañero giró con rapidez, alumbrando con su lámpara a la nada. Lo que se vio fue terreno completamente liso, sin grava visible, sin huellas marcadas en la superficie endurecida. Era imposible que ese sonido hubiera surgido ahí. No había piedras que pudieran producirlo. Seguimos caminando, intentando ignorar la incomodidad. Pero a los pocos metros volvió a escucharse. Esta vez yo también lo noté. Un ritmo constante, como de botas firmes golpeando grava suelta. No venía de un punto fijo. Parecía acompañarnos, manteniendo la misma distancia detrás. Miré por encima del hombro, pero la oscuridad solo devolvía un terreno plano y vacío. Apreté el paso. El sonido persistió. Cada vez que parábamos, los pasos se detenían con nosotros, y cuando avanzábamos, volvían a comenzar. No había eco, no había retraso. Era como si una sombra invisible imitara nuestro movimiento. Uno de los más experimentados en el grupo sugirió que nos desplegáramos en semicírculo para ver si podíamos interceptar lo que fuera. Lo hicimos, iluminando con linternas cada rincón, pero no había nada más que polvo y aire frío moviéndose entre nosotros. La tensión crecía. El compañero que primero los había escuchado juraba que sentía, además, vibraciones muy leves en el suelo, como si alguien realmente estuviera pisando con fuerza detrás. Un segundo soldado, que no había dicho nada hasta ese momento, confesó que llevaba rato oyendo una respiración débil cada vez que volteaba a mirar. La orden fue continuar la marcha, pero más atentos que nunca. El aire se volvió más denso, más pesado, como si algo en el ambiente estuviera cargado. Los pasos invisibles parecían cambiar de posición. A ratos los escuchábamos detrás, a ratos a un costado. Incluso hubo un momento en que los percibimos adelante, como si nos estuvieran guiando hacia algún lugar. Caminamos así durante minutos que parecieron eternos. Cada tanto, una corriente de aire frío golpeaba nuestros rostros sin razón aparente. No había colinas ni estructuras que la provocaran. El ruido de la grava invisible era tan claro, que llegué a mirar el suelo varias veces esperando ver piedras moviéndose, pero el terreno seguía igual de liso. En un punto, los pasos se aceleraron. Ya no seguían nuestro ritmo, sino que parecían rodearnos. Varios apuntamos en distintas direcciones, buscando una figura, una sombra, cualquier cosa tangible. El silencio entre cada ráfaga de viento hacía más notorio el sonido, hasta que se detuvo de golpe. Ese repentino vacío sonoro nos dejó más inquietos que el propio ruido. Apenas íbamos a retomar el paso,
cuando un golpe seco resonó a pocos metros, como si alguien hubiera lanzado una piedra grande contra el suelo. Corrimos hacia la dirección del impacto, pero no había nada. El polvo en esa zona se levantaba lentamente, como si algo hubiera perturbado el aire. Nadie quería decirlo, pero todos estábamos pensando lo mismo. No estábamos solos. Continuamos, con la sensación de que algo nos observaba. A lo lejos, comenzamos a distinguir una pequeña hondonada. El jefe del grupo ordenó que nos acercáramos con cautela. Mientras descendíamos, los pasos volvieron, esta vez, resonando mucho más cerca, tan próximos que parecían provenir de justo detrás de nuestras orejas. Un compañero, desesperado, giró bruscamente, y descargó una ráfaga de luz y voz, gritando que se mostrara quien fuera. No hubo respuesta, solo silencio, y un frío que nos caló hasta los huesos. En el fondo de la hondonada, el suelo era distinto, estaba cubierto de grava real. Era imposible no pensar que tal vez el sonido provenía de un terreno como ese, pero aún así, ¿cómo se escuchaba tan claramente en el terreno liso por el que habíamos venido? El eco en ese lugar era extraño. Cada paso nuestro se repetía 2 veces, una real y otra un poco más lenta, como si alguien imitara el movimiento. Fue ahí cuando uno de los más jóvenes en el equipo se paralizó, señalando hacia la nada. Afirmaba ver una figura borrosa, como una mancha oscura en el aire, que se movía lentamente alrededor. Ninguno de nosotros logró distinguirla con certeza, pero su reacción no dejaba dudas de que algo estaba ahí. Le ordenamos que no la perdiera de vista, pero en segundos dijo que se desvaneció. Decidimos salir de la hondonada y retomar el camino original, intentando poner distancia con lo que fuera que nos seguía. Sin embargo, apenas volvimos al terreno plano, el ruido de la grava invisible reapareció, ahora acompañado de un sonido metálico, como si algo colgara y golpeara con cada paso. En ese punto, ya no buscábamos explicaciones. Avanzamos a paso rápido, con las linternas moviéndose de un lado a otro, esperando que la presencia se alejara. Pero no lo hizo. Siguió con nosotros hasta que divisamos las luces lejanas del campamento. Curiosamente, en cuanto pisamos el perímetro iluminado, el ruido se detuvo. Ni un solo paso más, ni un golpe metálico. Al revisar el terreno a la mañana siguiente, no encontramos huellas, ni marcas, ni señales de que algo o alguien hubiera caminado por ahí. Solo un suelo liso y duro, incapaz de producir ese sonido por sí mismo. Esa noche quedó grabada en la memoria de todos. Algunos piensan que fue un eco extraño, otros que se trató de un fenómeno natural que no comprendemos. Pero para varios del grupo, entre ellos yo, la conclusión fue distinta. En el altiplano potosino, hay pasos que no dejan huella, y presencias que caminan junto a ti, aunque no quieras verlas. Cielo que se oscureció en segundos. Sierra Tarahumara. Aquel día, el grupo avanzaba por un sendero de la Sierra Tarahumara, siguiendo una ruta que serpenteaba entre cañones profundos y paredes de roca que se alzaban como murallas. El clima había sido estable desde el amanecer, un cielo despejado, un sol alto, y el calor seco que caracteriza a esa región. No había indicios de tormenta ni señales de cambios bruscos. Sin embargo, a mitad del trayecto, ocurrió algo que hasta ahora ninguno de los presentes ha podido explicar. Fue un cambio repentino, como si alguien hubiera accionado un interruptor gigante. La luz se apagó. No hubo transición, no se formaron nubes, no hubo viento que anunciara lluvia. Simplemente, de un segundo a otro, el cielo se volvió de un negro profundo, tan absoluto, que el entorno parecía sumergido en una noche cerrada. Se podía sentir en el aire una presión distinta, como si la atmósfera se hubiera vuelto más densa y pesada. La penumbra fue tan total, que las linternas y lámparas de mano, encendidas apresuradamente, apenas lograban iluminar unos metros delante. El suelo, cubierto de tierra suelta y piedras, crujía bajo las botas, y cada paso resonaba con un eco extraño, más profundo de lo habitual. La sensación era la de estar en un lugar encerrado, aunque seguían al aire libre. Uno de los soldados, que iba al frente, levantó la vista intentando encontrar alguna silueta en el firmamento, pero no había nada, ni estrellas, ni luna, ni el contorno de las nubes. Solo una oscuridad sólida, compacta, como si el cielo se hubiera cubierto con un manto opaco. A pesar de ser mediodía, la temperatura descendió de forma brusca. El aire cálido de la sierra dio paso a un frío seco que calaba hasta los huesos. El silencio que siguió fue aún más perturbador. Antes del fenómeno, el ambiente estaba lleno de los ruidos típicos de la zona: insectos, aves, el lejano rumor del viento en las copas de los pinos.
Pero en aquel instante, todo se detuvo. No se escuchaba nada, ni siquiera el zumbido de un insecto. El único sonido era el de las respiraciones rápidas y tensas del grupo. En medio de esa oscuridad, comenzaron a notarse movimientos en la periferia de la visión. Sombras que parecían más densas que la penumbra. Figuras alargadas que se deslizaban entre las rocas y los árboles, sin emitir sonido alguno. Algunos juraron ver siluetas humanas, otras más pequeñas y encorvadas, que se detenían a pocos metros, como observando. El nerviosismo se apoderó de todos, y aunque nadie dio la orden de alto, el grupo se detuvo instintivamente, como si moverse pudiera atraer algo no deseado. Un golpe seco resonó a la izquierda, como si una piedra hubiese caído desde gran altura. Uno de los hombres iluminó la zona con su linterna, pero el haz de luz parecía absorberse en la oscuridad, apenas mostrando formas confusas. En ese instante, otro sonido rompió el silencio. Un murmullo lejano, incomprensible, que no provenía de una sola dirección. Era como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo desde distintos puntos, pero demasiado bajas para distinguir palabras. El murmullo se fue acercando. El tono no era agresivo, pero tampoco amistoso. Sonaba más como un rezo, o un cántico antiguo. Alguien apretó el gatillo de su fusil, no para disparar, sino como reflejo de tensión. En ese momento, una ráfaga helada atravesó al grupo, tan fría que dejó una sensación punzante en la piel. La corriente no venía de ninguna dirección concreta, parecía surgir desde el suelo y envolverlos. La oscuridad persistió durante lo que pareció una eternidad, aunque más tarde, al revisar las grabaciones de audio y las marcas de tiempo, descubrieron que duró exactamente 1 minuto. Cuando la luz regresó, lo hizo de forma tan abrupta como había desaparecido. El cielo volvió a ser de un azul limpio, el sol volvió a brillar, y los sonidos de la naturaleza regresaron de golpe, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el entorno no estaba exactamente igual. En el lugar donde se había escuchado el golpe, encontraron una piedra grande con marcas extrañas, como arañazos profundos dispuestos en patrones irregulares. No coincidían con huellas de animales conocidos ni con herramientas. Además, la brújula de uno de los soldados giraba sin control, incapaz de fijar el norte. En los días posteriores, algunos comenzaron a reportar sueños inusuales. En ellos, la sierra aparecía bajo el mismo cielo negro, y las figuras observadas durante la penumbra se acercaban más de lo que habían hecho en la realidad. Despertaban con la sensación de que esas presencias no se habían quedado en el lugar, sino que los habían seguido. El fenómeno nunca se volvió a repetir de la misma forma en esa ruta, pero cada vez que el grupo cruzaba por ese mismo punto, notaban una ligera variación en el ambiente, un silencio repentino, un descenso de temperatura, o la sensación inequívoca de ser vigilados. Algunos evitaban mirar al cielo por miedo a encontrarlo nuevamente cubierto de esa negrura imposible. Nadie pudo explicar con certeza lo que ocurrió aquel día. No hubo registro meteorológico que indicara un eclipse o una tormenta repentina. La única evidencia eran los testimonios de los presentes y las marcas en la roca, que aún hoy permanecen intactas. El incidente quedó archivado como un hecho sin explicación, pero entre quienes lo vivieron, se convirtió en una advertencia silenciosa. En la Sierra Tarahumara, no siempre el cielo anuncia lo que está por venir. Mano en la pared. Instalaciones antiguas en Yucatán. El edificio donde nos habían asignado la guardia llevaba años sin uso, aunque todavía pertenecía a la administración militar. Era una construcción de muros gruesos, hecha de piedra caliza, con techos altos y pasillos estrechos que retumbaban con cualquier paso. Aquella noche el viento soplaba fuerte, y las ventanas antiguas vibraban con un sonido apagado, como si en cualquier momento fueran a ceder. El soldado encargado del pasillo norte estaba solo. Era su primer turno nocturno en esas instalaciones, y había escuchado rumores, pero no les dio importancia. Decían que ese corredor, el más largo y angosto de todo el complejo, siempre tenía una sensación extraña, como si algo caminara detrás de uno, aunque no hubiera nadie. Él lo atribuía a la corriente de aire que se colaba por los huecos de las ventanas rotas. La iluminación era escasa. Solo 2 focos amarillentos colgaban de cables viejos, uno a cada extremo. En el centro, un tramo quedaba en penumbra, y allí fue donde sintió el roce. Estaba pasando lentamente, atento al sonido de sus botas sobre el suelo desgastado, cuando algo le tocó el hombro. No fue un golpe ni un empujón. Fue un roce firme, como si unos dedos se cerraran apenas sobre su chaqueta para llamar su atención. Su reacción fue inmediata. Giró con la lámpara en alto.
El haz de luz golpeó el muro de piedra. Y ahí estaba. Una mano oscura, de un tono casi negro, sobresaliendo de la superficie. Los dedos eran largos y delgados, con uñas más parecidas a garras. El contacto había sido tan real, que todavía sentía la presión en el hombro. Pero en cuanto la luz se posó sobre ella, se deslizó hacia atrás como si se hundiera lentamente, y la pared volvió a quedar lisa. Ni grietas, ni agujeros. Respiró agitado. Retrocedió unos pasos sin dejar de apuntar la lámpara hacia el mismo sitio, esperando ver alguna fisura o indicio de que había visto mal. Nada. El muro tenía las mismas manchas de humedad y musgo que antes. Llamó por radio a otro compañero para que se acercara, pero cuando éste llegó, no encontró nada fuera de lugar. El resto del turno transcurrió en silencio, pero él no pudo quitarse de la cabeza la imagen de esa mano emergiendo de la piedra. Cuando su compañero le preguntó por qué estaba tan pálido, evitó dar detalles. Sabía que si contaba lo que había visto, lo tomarían por nervioso o supersticioso. La madrugada avanzó, y en la última ronda antes del relevo, volvió a cruzar por el mismo corredor. Esta vez iba más rápido, con el corazón acelerado. No quería detenerse en el punto exacto donde ocurrió el primer contacto. Sin embargo, justo al pasar por ahí, escuchó un leve golpe seco, como si algo desde adentro del muro hubiese tocado la piedra. Se detuvo. El sonido volvió, esta vez más fuerte, acompañado de un rasguño que se desplazaba hacia arriba. Encendió la lámpara y enfocó hacia la parte alta del muro. No había nada visible, pero el sonido continuaba, como si unas uñas se arrastraran por el interior. Dio un paso atrás, y entonces lo vio. Una sombra, con forma humana, se delineó sobre la pared misma, moviéndose como si tratara de seguirlo desde el otro lado. La figura no tenía rostro, pero sus brazos eran más largos de lo normal, y uno de ellos se alargó hasta formar otra vez la mano oscura que intentó atravesar la piedra. Sintió un frío intenso que le recorrió la espalda. Esta vez no esperó a ver más. Retrocedió hasta la salida del pasillo, manteniendo la luz fija sobre esa figura, que lentamente parecía desvanecerse hasta quedar absorbida por la oscuridad. Al día siguiente, intentaron buscar una explicación. Algunos dijeron que podía ser una sombra proyectada por el movimiento de ramas afuera, pero aquel muro no tenía ventanas cerca. Otros recordaron historias antiguas sobre esas instalaciones, que habían sido usadas para retener prisioneros en una época en que las condiciones eran inhumanas, y que algunos habían muerto en los calabozos sin recibir sepultura. Las paredes, según los rumores, guardaban a los que nunca salieron. Esa noche, el soldado pidió cambiar de turno y no volver a ese pasillo. Sin embargo, la siguiente guardia que tomó su lugar reportó algo inquietante. Mientras pasaba por ahí, sintió una presión en el hombro, como si alguien lo hubiera tocado. Cuando volteó, solo vio la pared, intacta, mirándolo en silencio. Desde entonces, aquel corredor quedó marcado para todos, como un punto que se cruzaba rápido y sin mirar de lado. Nadie quería quedarse allí más de lo necesario, por miedo a sentir otra vez esa mano saliendo desde el interior de la piedra, buscando a quien aferrarse. Cerro que desapareció. La mañana comenzó tranquila, con un aire limpio que permitía ver hasta las últimas líneas del horizonte. El campamento estaba instalado en una zona de terreno irregular, rodeado de vegetación dispersa y algunas colinas que daban forma al paisaje. Al amanecer, mientras el equipo se organizaba para iniciar las labores del día, todos notaron el mismo punto de referencia. Un cerro grande, solitario, con una silueta redondeada que destacaba frente al cielo. Su presencia era inconfundible, y algunos incluso lo usaban para orientarse en la zona. La luz del sol caía sobre sus laderas de forma oblicua, marcando sombras profundas que dejaban entrever rocas oscuras y algunos parches de arbustos. El cerro parecía estar a pocos kilómetros, imponente y estático, como si hubiera estado ahí desde siempre. Nadie cuestionaba su existencia, simplemente formaba parte del panorama habitual en esa región de Guerrero. Las horas pasaron sin contratiempos. El calor aumentó con rapidez, y el aire se volvió pesado, con un zumbido constante de insectos que llenaba los silencios entre las conversaciones. A media mañana, un par de soldados se separaron del grupo para reconocer el terreno cercano, con la intención de calcular el tiempo necesario para llegar al pie del cerro antes del mediodía. Querían aprovechar la altura para obtener una mejor vista del sector. Sin embargo, el reconocimiento se interrumpió antes de comenzar. Al volver la vista hacia el horizonte, notaron que algo no estaba bien. En lugar de la forma masiva y oscura que ocupaba buena parte de la línea visual, solo había un vacío extraño. El lugar donde debería alzarse la elevación estaba completamente plano,
como si el cerro nunca hubiera existido. El contraste era tan brusco que, al principio, pensaron que la vista se nublaba por el calor, o por un efecto de la luz. Uno de ellos ajustó los prismáticos, buscando la familiar silueta. Nada. Solo se extendía una planicie cubierta de matorrales bajos, iluminada por el sol sin interrupción. No había indicios de desprendimientos ni formaciones similares que pudieran confundirse con el cerro. Lo más inquietante era que la transición entre lo que habían visto y lo que había ahora parecía imposible. Un accidente geográfico de ese tamaño no desaparece en cuestión de horas. De vuelta en el campamento, la inquietud creció cuando confirmaron que todos recordaban haber visto el cerro por la mañana. Nadie dudaba de su presencia. Algunos incluso lo describieron con detalles: la inclinación de su ladera izquierda, una línea de árboles oscuros cerca de la cima, y una sombra alargada que se proyectaba hacia el sur. Esos recuerdos coincidían, pero el hecho era que ahora no había nada. Con el calor aumentando y el silencio del monte haciéndose más denso, el grupo decidió caminar hacia la zona donde debería estar la base del cerro. El trayecto fue incómodo. La vegetación parecía cerrarse a su paso, y los sonidos de la fauna disminuían a medida que avanzaban. Lo que encontraron al llegar fue todavía más perturbador. El terreno era completamente plano, con suelo seco y agrietado en algunos puntos, sin señales de que allí hubiera habido jamás una estructura natural tan grande. Uno de los soldados comentó que aquello no le sorprendía tanto como debería, pues había escuchado historias locales sobre montes que se mueven, o cerros que se esconden. Relatos viejos que hablaban de lugares que aparecían y desaparecían, como si fueran parte de otro mundo, que a veces se dejaba ver. En ese momento, sus palabras parecieron una broma para aliviar la tensión, pero el nerviosismo en sus rostros delataba que no lo decían del todo en serio. El ambiente se volvió opresivo. El calor no era lo único que pesaba. Había una sensación de vacío extraño, como si la zona careciera de algo más que el cerro. Un par de hombres comenzaron a sentir mareos, describiendo que el horizonte les parecía irregular, como si estuviera ondulando levemente. Otros afirmaban percibir un zumbido bajo, constante, que parecía provenir del suelo. La decisión fue regresar antes de que la incomodidad se convirtiera en pánico. En el trayecto de vuelta, uno de los más jóvenes miró hacia atrás y se detuvo en seco. Juró que, por un segundo, creyó ver la silueta del cerro de nuevo, muy tenue, como una sombra proyectada contra el cielo. Pero cuando parpadeó, la imagen se desvaneció. Prefirió callar, aunque su expresión lo traicionó. Ya en el campamento, las conversaciones se tornaron más reservadas. Nadie encontraba una explicación lógica que no sonara forzada. Algunos mencionaban fenómenos ópticos, espejismos causados por el calor o cambios repentinos de luz. Otros, en voz baja, se inclinaban hacia explicaciones más antiguas, relacionadas con leyendas de lugares embrujados. Esa noche, mientras intentaban dormir, varios despertaron por un extraño brillo en el horizonte, justo en la dirección donde el cerro debería estar. Era una luz difusa, como un resplandor atrapado en la neblina, aunque no había nubes ni humedad visible. El resplandor duró poco, desvaneciéndose sin dejar rastro. Al amanecer siguiente, todos se levantaron con la misma duda y salieron a observar el horizonte. El cerro estaba ahí otra vez, exactamente como lo recordaban. La misma forma, los mismos parches de vegetación, la misma sombra proyectada hacia el sur. Nadie dijo nada de inmediato. Lo miraban en silencio, como temiendo que cualquier palabra lo hiciera desaparecer de nuevo. Las horas pasaron, y el cerro permaneció en su sitio, inmutable. Algunos se aventuraron a tomar fotografías, como para asegurarse de que no fuera una ilusión. Otros se limitaron a memorizar cada detalle de su silueta. Sin embargo, todos sabían que la noche anterior el terreno había estado plano, y que lo que ahora se alzaba frente a ellos no había sido visible por horas. Nadie volvió a acercarse al lugar. El resto de la misión transcurrió con un aire de cautela constante, como si todos esperaran que en cualquier momento otra parte del paisaje se desvaneciera ante sus ojos. Cuando abandonaron la zona, ninguno se atrevió a comentar lo ocurrido fuera del grupo. Algunos, al contar la experiencia tiempo después, notaron que los oyentes dudaban de su historia o la atribuían a un espejismo. Pero quienes estuvieron allí recuerdan perfectamente la sensación de vacío y la certeza de que algo, por razones desconocidas, había hecho desaparecer un cerro entero por un día. Con el paso de los meses, cada vez que uno de ellos veía una colina o montaña solitaria, no podía evitar preguntarse si, en algún momento,
también podría desvanecerse sin explicación, dejando detrás solo un terreno vacío y la incómoda sospecha de que la realidad no siempre es tan estable como creemos. Voz en la radio apagada. Baja California Sur. El calor del desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No había más que tierra cuarteada, piedras y un sol que parecía colgar inmóvil sobre el horizonte. El convoy militar había detenido la marcha para revisar el equipo y coordinar la ruta que seguirían. En medio del silencio áspero de ese terreno, uno de los soldados, al buscar sombra, se sentó junto a una vieja radio portátil que yacía olvidada sobre una mesa improvisada. No tenía baterías, ni estaba conectada a ninguna fuente de energía. Solo era un objeto que alguien había encontrado días atrás en un almacén abandonado y que nadie había intentado reparar. Al principio no se le prestó atención. Era solo un trasto más. Sin embargo, mientras algunos bebían agua y otros revisaban las armas, un sonido seco emergió del parlante, como si algo lo rozara desde dentro. Uno de los hombres, intrigado, se acercó para asegurarse de que no se tratara de un insecto atrapado. Entonces, sin previo aviso, la estática se convirtió en una voz grave, con un tono firme y pausado, repitiendo una serie de coordenadas. No había música, no había identificación de frecuencia, solo esa voz masculina nombrando dígitos y letras que indicaban una ubicación precisa. El primero en escucharlo, llamó a los demás. Uno tras otro fueron acercándose, dejando cualquier tarea a medias. El aparato, que nadie había tocado en días, seguía sin baterías, pero transmitía con claridad. Lo más inquietante fue cuando uno de ellos, con un mapa sobre la mesa, comprobó que las coordenadas señalaban exactamente el punto donde estaban parados en ese momento. No a unos kilómetros, no a una zona cercana, justo allí. La sensación de incomodidad se volvió un peso en el aire. No había señales de radio cerca, y la frecuencia estaba en completo silencio antes de que todo comenzara. Uno de los soldados intentó apagarla girando la perilla, pero no se movía. Otro, más brusco, decidió levantarla y darle la vuelta. No había compartimento de baterías abierto, ni cables sueltos. Era como si estuviera vacía por dentro. La voz continuó durante varios minutos. A veces repetía las coordenadas en un bucle constante, y en ocasiones se detenía, dejando la sensación de que algo, o alguien escuchaba del otro lado. Cuando la señal enmudecía, el silencio no era alivio, sino una tensión insoportable. Algunos comenzaron a mirar alrededor, convencidos de que en cualquier momento aparecería una figura a la distancia. El calor y la luz enceguecedora no ayudaban. La vista se distorsionaba, y cualquier piedra a lo lejos parecía moverse. Un sargento decidió que lo mejor era empacar todo y seguir adelante. Nadie discutió. Pero mientras levantaban el equipo, la radio emitió un nuevo mensaje. Ya no eran solo coordenadas. La voz pronunció frases cortas en español, aunque con un acento extraño, arrastrando las palabras como si estuviera fatigada. Nadie pudo entender bien las primeras oraciones, pero el último fragmento quedó claro. Ya están aquí. Los hombres se detuvieron. No había eco de motor, no había polvo levantándose en la línea del horizonte, nada que indicara que alguien estuviera acercándose. Sin embargo, la forma en que lo dijo hizo que todos se miraran con inquietud. No parecía una advertencia casual, sonaba como una sentencia inevitable. Alguien intentó cubrir el aparato con una manta, como si el sonido pudiera sofocarse, pero la voz continuó filtrándose, cada vez más baja, hasta convertirse nuevamente en un murmullo estático. El convoy retomó la marcha sin mirar atrás. A pesar del calor, varios sintieron frío en la nuca, como si hubieran dejado algo invisible en ese punto exacto. Horas después, al detenerse para pasar la noche en una zona más segura, uno de los soldados juró haber escuchado la misma voz en su radio personal, esta vez susurrando, sin estática, las mismas coordenadas de antes. La diferencia era que ahora, al revisarlas, señalaban la nueva ubicación donde acampaban. No hubo bromas ni comentarios. El equipo decidió guardar silencio. Solo el sonido lejano del viento acompañó la noche, pero nadie pudo dormir con la certeza de que, en algún lugar, esa voz seguía buscándolos.